¿Y si descubrieras que tu apellido está ligado a uno de los mayores crímenes de la humanidad? ¿Y si tu abuelo fue parte del régimen nazi y tú tuvieras que cargar con esa herencia? Esto no es ficción, es la historia real de los descendientes de los altos mandos del Tercer Reich. Algunos intentaron borrar su pasado, otros lo enfrentaron de frente. Quédate hasta el final porque hoy en Travesías Criminales descubrirás cómo viven los hijos y nietos de Himmler, Goebbels y Göring, y la decisión radical que algunos tomaron para romper con su oscuro legado. Prepárate para una historia tan impactante como perturbadora. La herencia de Auschwitz, el nieto de Rudolf Höss. Nacer con un apellido que resuena en los archivos más oscuros de la humanidad es una carga que pocos comprenden. Para Rainer Höss, nieto del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, la infancia transcurrió en una especie de burbuja ilusoria, tejida por su propia familia. Creció creyendo que su abuelo había sido un funcionario más del sistema penitenciario alemán, un hombre de orden, estricto pero justo. Sin embargo, a los 15 años esa imagen se quebró para siempre. Descubrió que aquel hombre de orden fue en realidad uno de los principales responsables del asesinato sistemático de más de 1 millón de personas. Ese despertar lo llevó a una ruptura interna y externa, no solo con su familia que optó por minimizar o justificar lo sucedido, sino también con la identidad que le habían impuesto. Rainer eligió enfrentar la verdad, se alejó de sus parientes, cortó lazos con quienes seguían justificando lo injustificable y transformó su vida en una misión de memoria activa. En un gesto profundamente simbólico, se tatuó la estrella de David en el pecho, como señal de duelo y de compromiso con las víctimas. Desde entonces ha recorrido instituciones educativas, campos de concentración y foros internacionales, hablando de la responsabilidad moral de reconocer el pasado y no perpetuar el silencio. Su vida es un testimonio del poder que tiene la verdad para desafiar incluso los lazos de sangre más profundos. Una revelación en la biblioteca. La nieta de Amon God. Para Jennifer Tighe, la historia familiar no llegó a través de una conversación con sus padres ni de un relato transmitido en la sobremesa. Fue una casualidad la que cambió por completo su vida. A los 38 años, en una biblioteca de Hamburgo encontró un libro cuyo título la conmovió de inmediato. A medida que lo leía, descubría pasajes que resonaban con detalles de su propia vida, hasta llegar a la aterradora revelación: el criminal descrito. Amon God, comandante del campo de Plaszow, era su abuelo biológico. El impacto fue devastador. Jennifer, una mujer afrodescendiente, entendió entonces que su existencia habría sido intolerable para el hombre del que descendía. Su abuelo no solo fue un asesino despiadado, sino un ferviente defensor de una ideología racista que la habría condenado a muerte. Durante semanas cayó en un abismo emocional, pero con el tiempo decidió hacer algo extraordinario: investigar, escribir y contar su historia. En su libro Mi abuelo me habría matado, relata el conflicto interno de cargar con una herencia tan cruel y cómo eligió no negar su origen sino comprenderlo y enfrentarlo. Para ella, la historia familiar no define a una persona, pero sí exige una postura ética frente al pasado. La nieta que abrazó la fe judía. El caso de Colin Bettina Quandt. Nacida en el seno de una de las familias más ricas de Alemania, Colin Bettina Quandt creció sin saber que su abuela había sido Magda Goebbels, la mujer que personificó el ideal ario y símbolo femenino del régimen nazi. Cuando descubrió que estaba emparentada con quien participó activamente en el aparato propagandístico del Tercer Reich, algo dentro de ella cambió para siempre. A diferencia de otros familiares que decidieron mantener el silencio o distanciarse sin más, Colin dio un paso aún más radical. Se convirtió al judaísmo y contrajo matrimonio con un hombre descendiente de víctimas del Holocausto. Esa transformación fue íntima, sin declaraciones públicas ni libros, pero profundamente significativa. El apellido como carga y como misión. Katharina Himmler. El apellido Himmler no permite el olvido. Cargarlo implica convivir con la memoria de uno de los principales arquitectos del genocidio. Katharina Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, vivió su infancia con ese peso constante. Desde muy joven entendió que su familia no solo estaba ligada al nazismo, sino que había sido una pieza central en su funcionamiento.
A través de años de investigación personal y revisión documental, Catherine desmanteló las versiones familiares que intentaban diluir la responsabilidad de sus antepasados. Descubrió que su abuelo, lejos de ser un personaje marginal como le decían, había sido parte activa del régimen. Este hallazgo la llevó a escribir un libro en el que explora con rigor y honestidad la historia de su familia. Entre la vergüenza y el perdón, Bettina Gorin. Bettina Gorin creció con la imagen de su tío abuelo Hermann como el buen tío Hermann, pero esa figura se desmoronó cuando a los 11 años vio un documental sobre el Holocausto en televisión. Lo que descubrió le arrebató la inocencia. Su familia no era víctima de la historia, sino perpetradora. La reacción de su entorno fue la negación. Su abuela lo negó todo y Bettina, incapaz de soportar el silencio, se rebeló. Huyó de casa, vivió en comunas, cayó en adicciones y durante años vagó por el mundo intentando escapar de sí misma. Finalmente encontró un atisbo de paz cuando conoció a un artista descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Juntas compartieron sus historias, se confrontaron con el dolor mutuo y construyeron una amistad que les permitió sanar. El peso del silencio familiar. Una de las constantes en las familias de los jerarcas nazis fue el pacto de silencio. Muchos crecieron sin saber la verdad sobre sus apellidos, o creyendo versiones suavizadas que los convertían en hombres de disciplina, militares obedientes o incluso víctimas del sistema. Esta omisión deliberada no solo impidió una comprensión real de los hechos, sino que perpetuó una forma de complicidad. Sin embargo, cuando la verdad salía a la luz, el impacto era doble. No solo por el horror en sí, sino por el engaño prolongado. Rainer Hoss, Catherine Himmler y Jennifer Tighe coincidieron en señalar que lo más doloroso no fue el apellido, sino la negación de la historia en sus propias casas. Redención o destino inevitable. No todos los descendientes de criminales de guerra tomaron el mismo camino. Algunos eligieron desaparecer, cambiarse el nombre o borrar su rastro. Otros, en cambio, enfrentaron el pasado con valentía, lo estudiaron, lo difundieron y lo utilizaron como una herramienta educativa. Esta diversidad de respuestas refleja que la herencia no determina, pero sí desafía. El caso más impactante es el de quienes eligieron acercarse a las víctimas, no por morbo ni culpa, sino por ética y humanidad. La nieta de Goebbels que se hizo judía, el nieto de Hoss que guía a estudiantes por Auschwitz, la nieta de Göring que construyó un puente emocional con los sobrevivientes. Estas decisiones dolorosas y solitarias son también gestos de rebeldía contra la lógica del odio. Nos enseñan que incluso las historias más sombrías pueden resignificarse cuando se enfrentan con coraje y verdad. Y así concluimos esta historia. Crecieron con los apellidos más temidos del siglo XX, pero eligieron no repetir la historia. ¿Qué habrías hecho tú si tu abuelo fuera uno de los peores criminales del mundo? ¿Serías capaz de dar la cara, pedir perdón y transformar el odio en memoria? Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos tu opinión. Y si este tema te tocó de alguna manera, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión, donde el pasado no se olvida, se transforma.